aclaran si me escuchan. Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Así es, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, si en algún momento de la clase llegaran a tener alguna complicación con el audio, me lo pueden hacer saber. Voy a estar atento al chat de acá de, del- de la clase para poder revisar si alguien tiene alguna complicación con el audio, ya que hoy lo estoy haciendo desde un dispositivo móvil. Bueno, me alegra mucho poder saludarles a todos. Tengan ustedes una muy buena tarde de viernes. El día de hoy es un día especial, viernes 12 del mes de agosto del año 2022 y estamos pues ya prestos a una nueva sesión, una sesión más del curso de sociología correspondiente al pensum de estudios de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos ubicados en el primer módulo del programa, abordando el tema de la sociología. El día de ayer explicábamos el tema del objeto de la sociología y explicábamos también a la sociología como una ciencia. También hablábamos del método científico y de el numeral 1.2 referente a los métodos de la sociología para poder comprenderla y para poder llevarla a la práctica. Algunos aspectos importantes que abordamos el día de ayer fueron básicamente los relacionados a tener como premisa básica entender que la sociología comprende, bueno, es una ciencia y por el hecho de ser una ciencia, la sociología debe siempre pues partir de la objetividad y la sociología no debe ser ideológica, decíamos ayer. Ayer citamos algunos ejemplos de cómo el derecho puede torcerse a partir de una concepción ideologizada de la sociología. Es muy delicado ideologizar la sociología porque todos hablan de la ideologización del derecho, pero nadie habla de la ideologización de la sociología. Antes de que se ideologice el derecho, se ideologizó la sociología. Y no es un juego de palabras, es que el día de ayer hablábamos acerca de cómo el derecho, lo veíamos, por ejemplo, en el derecho penal, todos los delitos, las acciones típicas, antijurídicas y punibles, están vinculadas, están relacionadas a un hecho jurídico y una consecuencia jurídica, ¿verdad? Un hecho jurídico y una consecuencia. El hecho jurídico, digamos, el acto jurídico, más bien dicho, es la conducta humana, es sociología pura, sociología pura. Dice el Código Penal, quien en algún momento llegara a generar algún problema o a transgredir una norma, consecuencia jurídica, tendrá una, una pena específica. Diana está levantando la mano, adelante. Sí, perdone la interrupción, es que se le entrecorta su audio. Sí, gracias. Por eso les dije que quisiera que lo vayan poniendo en el chat. Yo estoy atento a eso. Y se los advertí desde el principio porque lo estoy haciendo desde un dispositivo móvil. Es muy probable que eso suceda. Vamos Sí, a tratar de... lo que pasa es que como dijo que la clase empezaba a las 6:10, ahorita me conecté y no escuché la instrucción. Disculpe. Ah, va, no tenga pena, no se preocupe. Eh, Pues voy a tratar de hablar despacito por aquello de que entiendo que la comunicación pueda llegar a ser entrecortada. Voy a estar atento a sus comentarios en el chat. Retomemos entonces el contenido temático. Les decía,
Hola, ya no está licenciado. Sí, yo creo que se fue. Fue, Fue al baño. mejor no lo hubiera Se cambió interrumpido. de datos. Seguramente cambió de red. Sí, hombre, Ian. Póngase licenciado. Buenas tardes a todos, perdonen ahí la interrupción. Cambié mi red y cambié el dispositivo para ver si ahora se escucha mejor. No sé si me escuchan un poco mejor. Sí, le hice Sí, mucho mejor. licenciado. Perfecto, Mejor, gracias. buenísimo, me alegra mucho. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a retomar el hilo de la conversación. Estábamos haciendo una breve recapitulación de lo que hablamos en la sesión del día de ayer. ¿Alguien habló? Les decía que estamos haciendo una breve recapitulación de lo que hicimos, de lo que hablamos el día de ayer y estamos haciendo esa referencia a que es, a que es una ciencia la sociología y que hay un alto riesgo cuando la sociología no funge como una ciencia, sino como una ideología, porque la sociología, mis estimadas amigas y amigos, constituye la parte social del derecho, constituye la social del derecho. Eso es importante. Si pueden, anótenlo. La sociología constituye la parte social del derecho. Repito, la sociología constituye la parte social del derecho. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la sociología constituye la parte social del derecho? Porque el derecho, cualquiera que sea su expresión, derecho administrativo, derecho laboral, derecho civil, derecho penal, el derecho cualquiera que sea su expresión, el derecho tiene una parte social y es el inicio de la norma jurídica. La norma jurídica fue creada precisamente para regular la conducta de las personas en sociedad.
y para darle formalidad a los acuerdos que las sociedades establecen. Cuando estudiamos Derecho, ustedes que están estudiando Derecho llevan un curso de Derecho Constitucional, bueno, llevaron en el semestre pasado y ahora están llevando uno de Procesal Constitucional. Todos, absolutamente todos, tienen claro que de acuerdo al principio de jerarquía de las normas, expresado por Hans Kelsen en aquella famosa pirámide, la norma jurídica constitucional es la norma suprema por excelencia. Los abogados tenemos un dogma, y es el dogma del constitucionalismo, de que la Constitución es la norma jurídica por excelencia, ¿sí? No lo cuestionamos, todos lo asumimos, ¿verdad? Por eso decimos que es un dogma, porque es incuestionable. Nos enseñaron que la Constitución es la norma suprema y punto. Ahora, ¿por qué la Constitución es la norma suprema, mis estimadas amigas y amigos? Porque cuando estudiamos la parte social de la Constitución, no la parte jurídica solamente, sino la parte social, entonces vamos a ver los antecedentes históricos y sociales de cada Constitución. Y cuando vamos al origen de la figura de la Constitución o de lo que en su momento los europeos llamaron Carta Magna, ¿verdad? La Carta Magna o la Constitución no es otra cosa sino el pacto social. La Constitución es un pacto social. Es un pacto social en donde todas las élites de una determinada sociedad convienen sobre aspectos jurídicos mínimos que deben respetarse y que deben observarse, ¿verdad? Por eso es un pacto social. Entonces, la norma jurídica por excelencia, en otras palabras, es un pacto social. La norma jurídica suprema en todo ordenamiento jurídico, que es la Constitución, es un pacto social. Y es un pacto social precisamente atendiendo al principio que estábamos hablando hace unos momentos, de que el derecho, de que la sociología es la parte social del derecho. Entonces, la Constitución constituye la parte social del derecho y particularmente la Constitución es un pacto social. La Constitución Política de la República de Guatemala, mis estimadas amigas y amigos, es un pacto social. Es un pacto social. Ahora, es un pacto social mínimo. Las élites de la sociedad, vamos a poner de ejemplo la sociedad guatemalteca, esto lo vieron ustedes en Historia Jurídico-Social de Guatemala el año pasado, ustedes llevaron este curso, y en este curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala, ustedes aprendieron todo lo que es el Estado de Guatemala desde su origen, desde los mayas, pasando por la época de la colonia hasta nuestros días. Los diferentes gobiernos y las diferentes constituciones políticas que existieron. Porque en cada época de la historia de nuestro país han habido diferentes constituciones, porque el pacto social ha cambiado, ¿sí? Hemos tenido muchas constituciones porque hemos tenido muchos momentos sociales que han reflejado ese pacto social en una determinada constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala, que está vigente al día de hoy, año 2022, fue aprobada y promulgada en el año 1985 y entró en vigencia en el año 1986. Es una constitución que refleja el pacto social de la Guatemala de los 80s, ¿sí? Por eso es que hoy en día hay muchas cuestiones de carácter social que son complicadas de adaptar a nuestra constitución, porque el pacto social de 1980 posiblemente ya no esté, ya no esté dando la talla para la realidad social de la Guatemala del 2022, posiblemente. En el año 2016, acá en Guatemala, se intentó generar un proceso de la denominada reforma constitucional, que encabezó la entonces CICIG y el Ministerio Público Etel Maldana, en donde se generaron mesas de trabajo alrededor de todo el país para procurar y buscar un pacto social nuevo que reflejara una nueva constitución política de la República de Guatemala. Pero no solo en 2016 hubo un intento de reformar la constitución. Desde hace años, año 2008, inicia una acción, la iniciativa privada, con el movimiento Pro Reforma, un movimiento proveniente básicamente de la cuna de las universidades privadas, la Universidad Francisco Marroquín y de todo el sector privado,
para promulgar también una reforma a la Constitución. Pero ni el intento del sector privado en el 2008 en adelante, ni tampoco el intento de la comunidad internacional en el 2016 con la CICIG y con el MP, ni uno ni otro logró tener el suficiente respaldo social para promover un nuevo pacto social. Y seguimos con el pacto social de 1985, con la Constitución que nos rige hoy. Nuestra Constitución fue muy visionaria en el momento en que se aprobó en el 85. Es una Constitución que, como ustedes ya habrán visto en su curso de Derecho Constitucional, es muy abierta, muy desarrollada, muy vanguardista para su época. Para la época, para los 80s, la Constitución de Guatemala reflejaba un pacto social demasiado avanzado, y eso ha permitido que hoy, 37 años después, ¿verdad?, de entrar en vigencia de esa Constitución, seguimos todavía coexistiendo con ese pacto social. ¿En qué momento va a haber una reforma a la Constitución? En el momento en que haya necesidad de que las élites del país puedan o necesiten reagruparse y sea tal el punto de estallido social que se requiera una nueva Constitución. ¿Cómo llegamos a la Constitución de 1985? ¿Cómo Guatemala llegó a un pacto social, un acuerdo del 85? Bueno, llegamos hasta ese punto a partir de un conflicto armado interno de más de 35 años de conflicto armado interno, en donde las guerrillas en todo el país frentearon una situación ideológica en contra del ejército, y eso generó naturalmente que existieran diferentes corrientes de pensamiento en las diferentes élites del país, hasta lograr un gran acuerdo en el 85. Cuando se entra en vigencia la Constitución en el 85, uno de los objetivos de la Constitución era ponerle fin al conflicto armado interno, pero el conflicto armado interno finalizó hasta 11 años después de la entrada de la promulgación de la Constitución, 10 años después de la entrada en vigencia de la Constitución. Fue ya en la década de los 90, en el año 97, cuando se firman los acuerdos de paz y se pone fin al conflicto armado interno entre las guerrillas, la guerrilla guatemalteca y el ejército de Guatemala. Todo este antecedente histórico, mis estimadas amigas y amigos, se los estoy explicando, se los estoy dando para que entendamos que el derecho lleva necesariamente una parte social y que nosotros estamos estudiando sociología para poder entender el derecho y para poder entender cómo funciona nuestra sociedad a partir del derecho. Dicho esto, entonces, que es importante cada uno de los aspectos que acabamos de decir, por favor quiero que tengan su programa de estudios a la mano y vamos a darle lectura al punto, al numeral 1.4, después de haber abordado el tema de la importancia de la sociología y el objetivo de la sociología. Por favor, le voy a pedir a la compañera Berta Eloísa que por favor encienda su micrófono y nos lea el siguiente numeral del programa para continuar avanzando el día de hoy. Buenas tardes, licenciado. Perdone, fíjese que yo voy en camino a mi casa y no tengo en mi mano el programa de estudios. No se preocupe, Berta. Alguien que esté en su casa Gracias. y tenga el programa a la mano, puede levantar la mano y por favor léanos el numeral 1.4. Adelante, Priscila, muchas gracias. Priscila Méndez, adelante, gracias. Bueno, Joseph Se lo Emanuel, leo. adelante. Bueno, Priscila, adelante. Sí, perdón. 1.4, importancia de la sociología en el derecho. Muchas gracias. Bueno, ahora que estamos hablando de la importancia de la sociología del derecho, es justamente lo que les estaba diciendo hace unos instantes, ¿verdad? ¿En qué momento se puede abstraer la sociología del derecho? En ningún momento. Son dos disciplinas, la sociología y el derecho, son dos disciplinas que van de la mano. Son dos disciplinas que necesitan la una a la otra, no solo para coexistir, sino para fomentarse y para crecer.
El día de ayer les dije que íbamos a analizar una situación muy particular que nos va a permitir explicar la importancia de la sociología en el derecho. Y es el tema del aborto. El día de ayer les hablé y les dije que hoy vamos a platicar de ese tema. Regresemos a la historia que les contaba. Corría el año de 1985 en la República de Guatemala. Las élites del país, concentradas en un órgano que se denomina Asamblea Nacional Constituyente, deciden sentar las bases de un Estado de Derecho y crear una nueva Carta Magna, un nuevo pacto social, al cual se denominaría nuevamente Constitución Política de la República de Guatemala. Una constitución vanguardista que iba a resolver o iba a regular una serie de aspectos que en su momento todavía no estaban regulados, que no estaban contemplados en la legislación guatemalteca. Nuestra constitución es tan amplia, tan completa, que habla de todos los temas, desde los derechos individuales, libertad de prensa, hasta los derechos específicos de las poblaciones objeto de tutelaridad legal, como los trabajadores, en el artículo 106 de la Constitución, los pueblos indígenas, etcétera, 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 la tutelaridad de la mujer, de los adultos mayores. O sea, nuestra Constitución es un pacto social en donde todas las élites reflejadas en la Asamblea Nacional Constituyente llegaron a un pacto, un acuerdo mínimo para poder vivir en sociedad. Hablemos del aborto. El aborto como figura legal y como figura social. Y luego voy a permitir que algunos tomen la palabra también para que hagamos de esto un debate y una opinión interesante. A ver, les decía ayer que cuando se aborda hoy en día el tema del aborto, se habla de dos corrientes o de dos perspectivas. Una corriente es la corriente que respalda el respeto a los derechos individuales de la mujer. Y a partir de ahí, esta corriente explica que siendo que el menor se desarrolla dentro del cuerpo de la mujer, le corresponde a la mujer decidir sobre si debe o no continuar con vida a la persona. En este caso, el feto, el menor, el infante, digamos, lo que está dentro de ella. Y la otra corriente es que el Estado debe proteger la vida desde su concepción. Desde su concepción, y cuando vamos a ver la concepción, entendemos el tema de la unión de las dos células madre, hombre y mujer, la unión del espermatozoide y del óvulo, y esa creación mágica de vida. El Estado ya está comprometido en todo caso a la defensa y a la protección de la vida de esta unión de dos células de espermatozoide y de óvulo. Ustedes que ya llevaron el curso de Introducción al Derecho 1 y 2, les tuvieron que explicar, que también ya llevaron un curso de Derecho Civil 1, ya les explicaron las teorías de la personalidad, si la personalidad se reconoce desde el principio, las teorías que explica el derecho civil, la denominada teoría de la viabilidad, recordarán ustedes la teoría de la viabilidad que dice, bueno, sí, siempre y cuando sea viable, no es solamente la unión de las dos células, sino además que sea viable la vida, ¿verdad? Entender el tema del aborto sobre si debería el Estado respetar el derecho de la mujer a abortar, ¿debería el Estado hacerlo o no? Digamos, hay posiciones que indican debería hacerlo siempre y cuando, la mujer haya sido víctima de una violación o haya sido en contra de su voluntad, o simplemente no debería tolerar el Estado en ningún momento el asesinato de los fetos, de la unión de las dos células, porque ya generan vida. Esta diferencia de criterios puede estar fundamentada en diferentes teorías, algunos religiosos, algunas teorías de carácter religioso, otras teorías de carácter un poco más axiológico, pero cualquier forma de entender la vida desde su propia ideología va a presionar al derecho para que el derecho pudiera, de un extremo, no solo respetar el derecho de la mujer a abortar, sino además, dicen los que están de acuerdo con esta corriente, que el Estado debería propiciar, apoyar a la mujer para que aborte.
Entonces las teorías, digamos, estas teorías sociológicas que comienzan con una pequeña concepción sociológica, se convierten ya en una serie de disposiciones de carácter legal, ¿verdad? Que generan, por ejemplo, de este extremo ideológico, que no solamente que los estados respeten el derecho al aborto, sino además que propicien el derecho al aborto y generan programas y presupuesto para propiciar el aborto, para que los estados ayuden a las mujeres a abortar, para que los estados propicien la educación sexual y el aborto como un tema dentro de la educación sexual, para que la mujer pueda libremente decidir si quiere o no abortar, de un extremo. Y del otro, usar al Estado para, digamos, penalizar la acción del aborto y perseguirlo haciendo uso del monopolio de la persecución penal que tiene el Estado delegado a través de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cualquiera de los dos extremos en que usted y yo comprendamos la situación del aborto desde nuestra perspectiva sociológica puede ser usado por parte del derecho para poder generar acciones de carácter legal, ya no solo social, sino legal, para hacer valer nuestro respectivo punto de vista sobre las otras personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener la objetividad? ¿Cómo podemos nosotros mantener la objetividad frente a temas como el aborto? Porque hay muchos temas iguales. Resolvamos primero el tema del aborto y luego podemos poner otros ejemplos. Pero hay temas que son escabrosos para la sociedad. ¿Cómo podemos frentear una situación de estas? Bueno, me gustaría escucharlos un poco. Quisiera que alguien que esté en el auditorio que considere que esté de acuerdo con la posición de que el aborto es parte de los derechos de la mujer, pudiera levantar la mano y pudiera comentarnos su opinión respecto de por qué considera que eso es así. Diana, adelante. Solo estás el micrófono, Diana, porque no lo escuchamos. Perdón, es que se me enredó el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Bien, pues siento que también es de pues visibilizar a todos los sectores de la sociedad, porque normalmente pues estamos acostumbrados a ver a las mujeres del casco metropolitano en unas 9, unas 10, en lugares en los cuales vivimos y pues son lugares pues que gracias a Dios cuentan con todos los servicios. Pero si nos vamos a lugares, por ejemplo, en el basurero de la zona 3, donde hay niños que muchas veces son hijos que nacieron entre hermanos, niños que ni siquiera están reconocidos ante el RENAP, niños que ni siquiera tienen un apellido paterno, por así decirlo, que les brinde esa seguridad, ese bienestar psicológico. Entonces, me pregunto y me cuestiono muy fuertemente, ¿estamos como sociedad haciendo lo correcto, dejando que nazcan niños y niños y niños, cuando ni siquiera se tiene un buen programa de educación, ni nos preocupamos porque estén bien alimentados, y mucho menos somos socialmente responsables de decir, por ejemplo, desde nuestra individualidad, y voy a ayudar a esa chica que resultó embarazada, sino que lastimosamente hoy día todos somos objetos de crítica. Entonces, si lo visualizamos a un nivel de Estado, este es un problema, porque estamos teniendo a niñas que están teniendo niños, que están naciendo huérfanos, porque haciendo un pequeño conteo de nuestra sociedad, normalmente el género masculino no se hace responsable de un niño, de una niña que está por nacer. Entonces sí es un derecho que la mujer debería tener de decidir desde su conocimiento y desde una sexualidad sana que dé psicología, acompañamiento y decidir si quiere tener esa vida. El Estado se preocupara un poco más por decir, bueno, a este niño lo van a dar en adopción, vamos a crear programas de seguimiento hasta que este niño tenga 18 años.
pero a mí me parte el alma y no sé, yo considero que varios pasar por sus niños con caras pintadas, vendiendo limones, vendiendo esto, vendiendo lo otro, bajo la lluvia, un fin de semana cuando todos regresamos del puerto y los niños en las paradas de los buses pidiendo dinero. Entonces considero que sí, no es solo el hecho de que si se le deja abortar a la mujer, sino cuánto hemos invertido como Estado. Entonces, no solo es un pequeño problemita, es ese pequeño problemita que se está dando o usted está planteando, ¿verdad? Para el debate de la clase, es muy extenso y abarca demasiado, y abarca economía, Producto Interno Bruto, abarca muchas cosas. Y al final, nuestro futuro son nuestros niños. ¿Qué calidad de mano de obra le estamos brindando a nuestros hijos, a estos niños que van a pasar siendo albañiles, ayudantes de basura? No estoy denigrando estas profesiones, pero lastimosamente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Me recuerdo que en pandemia decían de que Guatemala podía ser una de las candidatas por la mano de obra barata para poder trabajar, que las juventudes trabajaran en empresas súper grandes, pero lastimosamente no se tenía la calidad educativa. Ahora imaginémonos a los niños de la calle, ¿tendrán esa oportunidad? Entonces creo que yo desde ese es mi punto de vista. Muy bien, Diana, muchas gracias. Muy, muy oportuno y muy completo el comentario, porque además, como en efecto se había señalado, el aborto es una figura legal, es un acto material que se constituye en una figura legal, pero que trasciende el derecho individual de la mujer, del menor, y se convierte en un problema social, en un problema de todos. Porque resulta que en tanto sigamos acumulando una masa de personas, digamos, acceso a las garantías mínimas que el Estado está obligado a darle, igualmente estamos, al mismo tiempo que los vedamos a ellos de sus derechos y de sus garantías, al mismo tiempo estamos condenando al otro grupo pequeño de guatemaltecos que tiene la posibilidad de producir, de tener que contribuir más para mantener los programas sociales y para mantener todo el esquema del estatal para atender las necesidades de la gente. Ese es finalmente, digamos, el discurso que acaba de dar Diana Marisol, de la exposición que acaba de dar Diana, se complementa justamente así desde la perspectiva empresarial. Los empresarios están de acuerdo con el aborto en su gran mayoría. Hablo del empresario organizado, no hablo del empresario individual, hablo del empresario organizado. El empresario organizado del país está completamente de acuerdo con el aborto, no solo aquí, sino en todos lados, precisamente porque ellos están conscientes que esa masa social de los niños de la calle, los niños de la zona 3, los niños de las clases más desposeídas, dice este argumento, no deberían continuar reproduciéndose porque se convierten en una carga a futuro para quien paga impuestos. Y eso es justamente el discurso del empresariado guatemalteco y en términos generales. Las cámaras empresariales están organizadas y están propiciando el aborto precisamente porque lo están viendo a futuro como un problema social y económico que va a alterar la divisa del país dentro de unas décadas. Y es un análisis, diría yo, respetable. Por supuesto que cada quien tendrá su opinión. Complementé este discurso o este análisis que hacía Diana, porque eso es como se finaliza el proceso de análisis del lado del sector privado. Ahora, no sé si hay alguien que quisiera argumentar algo a favor de la postura que está en contra del aborto. Puede levantar la mano también y puede dar su exposición. Por el orden, primero Joseph Emanuel y luego Byron Dieres. ¿Qué tal, licenciado? No sé si se escucha bien. Sí, lo escuchamos. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista estoy prácticamente en contra del aborto, pero abordándolo desde cómo me sentiría yo siendo el Estado y elitista. Porque principalmente el Estado, a pesar de que ha sido muy romantizado, de que es una organización para el pueblo, realmente es como un buen negocio para los elitistas, ¿va? Si se aborda desde lo más profundo, te das cuenta que las leyes son para las élites, ¿va? Para que ellos puedan... Pero ese es otro tema también a discusión. A lo que voy es que como Estado, si
si se pierde una vida, se pierde un potencial pagador de impuestos, ¿va? Alguien que podría en algún momento representar al Estado como un procurador general o alguien bueno, ¿va? Se pierde una vida que por muy precaria que sea su situación al inicio, en algún momento va a ganar algo y eso que ganó va a poder quedárselo el Estado o utilizarlo de alguna manera, cosa que si muere el niño abortado se pierde esa vida, ese contribuyente de impuestos. Y aparte hay que dar, imagínense que a las señoritas, las mujeres que estén a favor de someterse a esa cirugía, pidan que el Estado como que les dé de las arcas del Estado, salga el dinero para ellas, entonces habría una doble pérdida ahí, la pérdida de todo lo que se podría obtener dejándolo vivo y la pérdida de que se les esté dando gratis algo, o sea, prácticamente les estaría dando gratuitamente el dinero para esa cirugía y se perdería el dinero del niño, o sea, se perdería esos impuestos que el niño podría pagar en algún momento de su vida. Y entonces por eso sería una pérdida para el Estado y el Estado empezaría a caer, aparte de que no podría demostrar que en el inicio ha dicho que cuida la vida, que protege la vida, y aparte de que en estos momentos a la mayoría tenemos poca credibilidad en lo que respecta a las promesas del Estado, porque algunas no las cumple, que son muy importantes, y otras tampoco. Entonces, bajaría aún más la credibilidad y podría someterse a revueltas sociales. Y solamente, licenciado, gracias. Gracias, mi estimado. Ahora Byron y luego Daisy. Ok, muy buenas tardes a todos, compañeros. Licenciado, igualmente, buenas tardes. Yo creo que la primera exposición de la compañía pues, es muy concreta, muy relativa, ¿verdad? Muchas veces nosotros como país somos un país que estamos prácticamente en crecimiento social, ¿verdad? Pero obviamente desde la misma educación podemos determinar que hay muy pocos alcances en este sentido. Y obviamente, pues, cuando hablamos de reproducción, pues también carecemos de un tipo de educación familiar o reproductiva que lastimosamente dentro de un país como el nuestro, pues cada día pues va incrementando. Y si vamos desde el punto de vista productivo, pues obviamente pues todos aquellos que vienen naciendo, pues podrá ser una carga o un peso pues para la misma sociedad, hablando económicamente. Pero lastimosamente, hablando desde el punto legal, pues la misma Constitución, en su artículo 2, pues protege la misma concepción. Misma que también está tipificada en los artículos del 133 al 135 del Código Penal, que habla también sobre el mismo tema del aborto, pues que es penado. Y ustedes bien sabrán que ha estado en el Congreso en estos últimos meses la última iniciativa de ley, la 5272, que pretendía también esto, pues aunque penar y hacer de cierta manera un poco más drástica el hecho de poder abortar o que una mujer que se causara aborto. Nunca se habló pues en este tipo de iniciativa de la aprobación del mismo, pero creo yo, desde el punto de vista personal, que también pues vemos desde el punto, como usted también exponía, licenciado, desde el punto de vista religioso o etnia o todo lo que ustedes crean, sería pues una pena pues pensarlo así, el poderlo actuar. Obviamente, pues aquí vamos a hablar varios y varios vamos a tener diferentes ideologías. Creo yo que llegar a una conclusión como país para poder aportar o bien decidir que el aborto sea legal, yo lo veo demasiado lejos. Lo mismo, como les vuelvo a decir, desde el mismo artículo 2, se habla de la protección de la vida. Se habla desde el mismo también que Guatemala está comprometido con un pacto de San José, que protege esto al hombre y la mujer desde la misma concepción y desde la misma forma familiar que la sociedad, ¿verdad? Que es lo que nos rige en esta clase, ¿vale? Muy bien. Excelente, Byron. Daisy, adelante. Buenas tardes, licenciado. Desde mi punto de vista, creo que sí considero que por mí sí no se practicara el aborto, porque creo que
no se tendría que llegar al aborto si al menos el Estado cumpliera con la obligación que tiene. En ese sentido, es la protección de la vida, la educación, entre otros, el garantizar también a la familia una mejor habitación y todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que de ahí empieza un poquito el problema de que esas leyes fundamentales no se estén cumpliendo y no se llegaría a ese extremo de que jovencitas salgan embarazadas a una corta edad, ¿verdad? Si al menos el sistema educativo considerara un poco ese enfoque de orientar un poco más a los jóvenes en cuanto a la educación sexual y el sistema de salud. Como vemos que hay mucha gente que no pueden estudiar, pero al menos el sistema de salud, al menos implementar esa situación a los pueblos, que más que en todas las regiones, en las regiones exteriores van y al interiores del país, es donde casi que surgen muchos de estos problemas por causa del desconocimiento de la educación sexual. Entonces creo que eso es algo que sí, legalmente es una obligación del Estado proteger eso, porque y socialmente, pues, aprobar el aborto también sería como una parte, como si fuera como una parte así económica, apoyaría más a las empresas grandes, ¿verdad? Porque si al menos el Estado implementar el aborto de forma gratuita y segura, pues sería bien, pero sería para aquellas personas que tal vez sean abusadas sexualmente, ¿verdad? Porque en este caso creo que nadie quisiera, ¿verdad? O quizás una muchachita ya de una corta edad con las responsabilidades de ser madre o algo así, no estaría bien, porque está interrumpiendo su crecimiento, su juventud y toda una vida. Pero si el Estado garantizara en esta parte, porque si se sabe, hasta donde yo sé, el aborto no es totalmente seguro, entonces se estaría exponiendo la vida de dos seres, ¿verdad? De dos personas, tanto de la mujer como el del niño, ¿verdad? O sea, se perdería la vida del niño y también la de la mujer. Bueno, sí, el aborto es un riesgo para las dos porque como no es legal, se practica, digamos, a escondidas, no está supervisado por el Estado y en consecuencia el riesgo es para las dos. Gracias, Daisy. Por orden, digamos ya antes, porque quiero hacer el cierre y la conclusión del tema y de la clase, pero todavía hay dos manos levantadas. Les pediré en todo caso que seamos breves, Madeline y luego Alejandro. Adelante, Madeline, en su orden y luego Alejandro. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Pues yo pienso que el Estado no se puede encargar absolutamente de todo, porque, pues, como bien dice, ¿verdad? Somos la sociedad los que estamos también formando parte de. Entonces, póngale que existen diversas situaciones en las que se podría practicar el aborto, pero sí existe el riesgo también, pero como la ciencia es tan avanzada, de hecho, hay abortos espontáneos, ¿verdad? Incluso los médicos son los que se encargan de eso y pues con una buena práctica se puede lograr. Pero yo estaría de acuerdo que si entra una persona, ¿verdad? Porque yo sí no estoy de acuerdo en que una niña pues se ponga a criar a un niño, ¿verdad? Porque es una situación bastante complicada, pero en caso de que se le abusara sexualmente, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de tantos que pueden haber dentro de este tema. Y aparte que si también se diera más educación, no solo en las escuelas y en los colegios, y que no se viera como un tabú la educación sexual, sino también implementar más valores, ¿verdad? Igual en la casa, porque así se les podría dar una mejor educación, ¿verdad? Para que pues las cosas se hicieran de la mejor forma posible, pero el Estado no puede venir a cambiar lo que en tantos años no se ha logrado, entonces es muy complicado. Sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Gracias, Madeline. No sé si Alejandro todavía va a tomar la palabra. Licenciado, buenas noches. Sí, a mí se me había levantado la mano, pero algo que podría aportar yo diría en primera instancia que el tema del aborto
para empezar es inconstitucional, entonces todo lo que se haga por el momento no se va a poder. Yo creo que hasta que se modifique la Constitución se va a poder hablar como tal de eso. O sea, legalmente, hablándolo legalmente es inconstitucional. Hasta que se hagan las modificaciones a la Constitución ya se podría hablar de ese tema, pero ahí sí que sea correcto o no, depende de la ideología de cada persona, ¿verdad? Completamente de acuerdo, exactamente. Muy bien, Entonces, Alejandro. en ese sentido, con eso finalizo yo mi participación. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, y por ahí cabalmente a lo que dice Alejandro, pues justamente esa es la conclusión del tema. Primero, felicitarlos porque qué bueno, qué bien se escucha en una clase universitaria poder escuchar a gente con diferentes opiniones sin tener que agredirse o denigrarse porque unos piensan diferentes a otros. Eso es algo que es aplaudible y de lo cual debemos siempre sentirnos orgullosos como universitarios porque somos una clase académica especial que podemos tolerar que otra persona piense diferente a nosotros y no por eso la vamos a condenar o la vamos o vamos a hablar mal de ella. Así que el simple hecho de que en este momento hayan hablado personas con diferentes formas de pensar y que no se hayan atacado verbalmente o no se hayan atacado con argumentos o falacias ad hominem o que vayan directo a la persona, es algo que es aplaudible y de lo cual debemos sentirnos siempre orgullosos. A ver, dos cuestiones, una de fondo y una de forma. De fondo, en efecto, podemos tener diferentes percepciones. Recuerden que todas las personas cuando opinamos de un tema, opinamos uno con base al conocimiento, pero también dos con base a la experiencia. Cada persona ha tenido un cúmulo de experiencias en su vida personal y familiar distintas que le hacen orientarse más o menos hacia un lado u otro. Ahora, como esto es una ciencia, dijimos el día de ayer, y como ciencia debemos siempre entender que no vamos a ser ideológicos, sino científicos, es una ciencia. Entonces, les hablaba o les ponía de referencia el tema del pacto social, porque hasta que no haya un relevo de pacto social que en derecho le llamamos Constitución Política de la República de Guatemala, en sociología le llamamos pacto social, al final es lo mismo, hasta que no haya un nuevo pacto social sociológicamente hablando o una nueva constitución jurídicamente hablando, hay temas sobre los cuales no se puede avanzar, ¿verdad? Y a la sociedad le gusta polarizar a las personas en discusiones que no tienen sentido, porque lo primero es, obviamente, generar un cambio en el pacto social. Por eso es que ustedes como universitarios, como otros profesionales, deben tener la mente muy, muy clara, ahora que vienen elecciones y van a empezar a escuchar a los candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, candidatos a presidentes. Unos van a decir que están a favor, otros van a decir que están en contra. Ustedes como científicos sociales deben tener siempre presente que, y sin importar la ideología de la persona o de las personas, es improcedente abordar ciertos temas como este desde la parte legal si sociológicamente no hemos propiciado un nuevo pacto social. Si necesitamos un nuevo pacto social, entiéndase una nueva constitución, creo yo que han habido intentos, como les decía, en el pasado reciente del país, 2008, 2009, 2010 y el último intento en 2016, ninguno prosperó y hoy en día estamos viviendo una época en donde las élites del país se están aferrando al pacto social de 1985 y estamos muy lejos de generar un nuevo pacto social porque las élites están apegadas a los privilegios y a las concepciones de los 80s que nuestra Constitución tiene y es bien complicado pensar quizás en un futuro inmediato, muy inmediato, en un nuevo pacto social. Pero esto es precisamente este ejercicio que acabamos de hacer, se hizo con el objetivo de que entendamos el punto número 1.4 del módulo 1 del programa, la importancia de la sociología en el derecho. Precisamente la concepción de los aspectos de carácter social como el aborto hace que quizás hoy no sea posible una nueva norma jurídica, pero mis estimadas amigas y amigos, tanto las sociedades abordan un tema que en algún punto se va a hacer necesario un nuevo pacto social y se van a abordar estos temas. O sea que la inclusión de ciertos temas, por ejemplo, les digo, el que la Constitución de 1985 reconozca la libertad de los pueblos indígenas, reconozca la igualdad de la mujer,
reconozca el derecho de igualdad. Todas esas conquistas sociales de los 80s no se lograron en los 80s. Fueron más de 100 años de trabajo social, sociológico, en las universidades, en los círculos académicos, de prensa, etcétera, etcétera, de concientización de historia y de vidas que tuvieron que morir quizás para hacer conciencia y para que la constituyente del 85 consignara esas garantías y esas conquistas sociales que tenemos en nuestra actual constitución. Quiere decir entonces que la sociología va creando el derecho. Eso es lo que yo les quiero dejar claro con esto que estamos hablando. Las luchas sociales de hoy no se van a ver reflejadas en la norma jurídica de hoy. Las luchas sociales de hoy se van a ver reflejadas en las normas jurídicas del futuro. Y las normas jurídicas de hoy responden a las luchas sociales del pasado. Eso es algo histórico que es así y que debemos tener presente para entender esa relevancia que hay entre el derecho y la sociología. Muy bien, entonces ya para finalizar, creo que Paola levantó la mano y luego de Paola finalizamos. Adelante. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta conforme a la clase de si va a ser los grupos, depende del número de carnet, como el semestre pasado. Sí, se van a hacer. Creo que la otra semana lo vamos a organizar con los auxiliares. Está bien, muchas gracias, licenciado. Por nada, Paola. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan feliz noche y buen fin de semana. Nos vemos la otra semana. Adiós. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.